Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente. Gloria a Dios. Eh, Queremos darle gracias a Dios por la dicha de tenernos con vida aún en esta tierra, en este tiempo. Gracias por sus oraciones, hermanos. Débora, Rita, que tú estás ahí en Guayaquil. Sé que estás orando por mi mamá, que también se llama Rita. No, mi mamá está mejor, está internada todavía en el hospital, pero evidentemente está mejor, está mucho mejor. Así que mañana le van a sacar una tomografía para ver el tema del coágulo ese que esperamos que para mañana ya esté mucho más pequeño, ¿no? Y menos inflamación y tal. Confiamos en que tal vez el jueves o viernes le den de alta. Eso es, digamos, parte de lo que tenía que informarles y agradecerles por sus oraciones. Amén. Vamos a, vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos por, por los hermanos que necesitan oración, por los hermanos que no se han conectado aún, que por trabajo, por tráfico, por lo que fuere, todavía no están conectados, así que vamos a orar por ellos. Rocío, que está ahí yendo a sacar unas copias, a imprimir unos trabajos, eh, y bueno, y Emilio, y Gina, y Celso Corbera, vamos a orar por ellos en esta noche. Amoroso Dios, quiero darte las gracias en esta noche por la vida que tú nos das. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de reunirnos, un remanente fiel, un grupo de tus hijos, Señor, para aprender de ti. Cada noche, Señor, nos juntamos alrededor tuyo para poder escuchar tu palabra y para poder, oh Dios mío, aprender más de ti, conocerte más a ti y por tanto amarte más, Señor. Perdona todos nuestros pecados. Reconocemos delante de ti nuestras faltas, nuestros errores. Padre, ayúdanos, ten misericordia, ten piedad de nosotros, Señor, y ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos a ser la luz de este mundo, Señor. Padre, ayúdanos a hacer tu buena, perfecta voluntad en esta tierra. Amado Dios, en esta noche queremos orar por mi mamá. Mi mamita ya está mucho mejor. Gracias, Padre, porque sé que tú lo curas, tú lo sanas, tú lo restauras, tú lo levantas de esa cama de hospital. Ella está mejor, Señor. Gloria a tu nombre. Que ese coágulo en su cerebro se disuelva, se reabsorba en su cerebro y desaparezca esa inflamación para que quede completamente bien en el nombre de Jesús. Encomendamos en tus manos la vida de mi mamá en el nombre de Jesús. Oramos también en esta hora por nuestro querido Celso Corbera. Lo han operado del cerebro a este paisano y está en recuperación. Juan lo está ministrando, habla con él todos los días. Oramos para que seas tú tocando su corazón y sanando, Señor, su cerebro. Señor, restableciéndole completamente en todo el uso de sus facultades y en todo orden de cosas. Su esposa está mal con un cáncer maligno. Señor, su familia está complicada. Queremos hacer de ellos parte de nuestras oraciones. Ellos nos necesitan. Padre, oramos por la familia de Celso Corbera, por su esposa, por su familia entera en el nombre de Jesús.
Enviamos tu palabra de poder conforme al Salmo 107:20 que dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Oramos también por Wagner Arista. Bendice, Señor, a Wagner, a su hermana Betsy. No están congregando con nosotros, pero los amamos y los bendecimos. Que tu gracia y tu favor sea con ellos, que tú los guardes. Oramos también por Gisela González. En estos últimos tiempos no está congregando con nosotros y lo extrañamos. Y oramos por Marco Jesús, por sus otros niños, Señor. Que tú bendigas su casa con toda provisión. Señor, oramos por Julieta. Señor, un trato especial para ella. Sé tú, Dios, restaurando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Padre, cura sus heridas, esas heridas profundas de su alma, Señor. Solo tú puedes curarlo, solo tú, Señor, solo tú, papá. Lo encomendamos en tus manos, bendiciendo la vida de Julieta en el glorioso nombre de Jesús nuestro Señor. Oramos por Gina Montesa, bendícela, Señor, sana sus dolencias, sana, Señor, su espíritu, su alma. Restaura, Señor, la unidad en su familia, de sus hijas, de su hijo. Padre, por favor, que el ministerio de la reconciliación sea en toda la familia Montesa Vargas. Bendícelos, alcánzalos con tu poder, con tu amor infinito, eterno Dios. Bendecimos a Gina. Gracias porque tiene un hogar, un techo, un plato de comida cada día y, y el amor de nuestro querido Emilio que siempre está sustentándolo en todo lo que necesita. Gracias por Gina, gracias por Emilio, por Nelly, gracias Señor por Charito, por todos los que están haciendo posible que ella pueda tener una habitación digna, papá, en estos tiempos de tanto frío, de tanta necesidad. Amoroso Dios, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Eterno Dios, oramos también por nuestra querida Débora, nuestra princesa preciosa, allá en Santa Elena, Guayaquil. Bendícela, Señor. Sé tú restaurando, Señor, su sistema óseo, su cadera, sus tobillos, sus rodillas, Señor, poniendo la sanidad, Señor, en el cuerpo de esta pequeña. Amoroso Dios, lo encomendamos en tus manos también, orando por Rita, Señor, para que su fe nunca decaiga. Oramos por Caleb, bendecimos la vida de mi hijo. Gracias por su trabajo, gracias por su perseverancia, gracias por su ayuda, gracias porque Él siempre está ahí listo, presto, Señor, para ayudar, para servir, para trabajar, oh Dios, en esta área, Señor, que yo no conozco. Yo no muevo nada de los sistemas. Él es el que pilotea toda esta nave. Bendigo la vida de mi hijo en el nombre de Jesús. Eterno Padre Celestial, bendigo a cada hermano, a cada hermana que a través de estas 1080 noches nos han acompañado en esta travesía. Gracias por sus oraciones, gracias por su ayuda, por su bendición. Gracias, Padre. Entregamos este tiempo en tus manos, orando para que sea tu precioso Espíritu Santo el que nos instruye, el que nos guía, Señor, el que nos trae la revelación de tu palabra en esta noche. Le damos la bienvenida en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Bienvenida María Rivas desde Chiclayo, en el nombre de Jesús. Un abrazo grande, Débora, también para ti. Bendiciones para los hermanos de Ecuador. Daniel García, un abrazo enorme para ti también, hermano querido. Estuve con Alarico ahora un rato y con Armando, conversando un ratito nomás así de volada. Y bueno, gracias por estar aquí. Anoche estaba César Rocha con nosotros aquí. Y sí, estuvo acá en el programa y bien, nos alegra, nos emociona poder juntar parte del grupo de 3 días aquí. Son bienvenidos siempre. Amén. En esta noche hemos titulado la lección Jehová es mi pastor. Entonces todos podríamos decir, Salmo 23, Jehová es mi pastor. Eh, sí, pero aun cuando no vamos a enfocarnos en ese pasaje precisamente ahora, probablemente lo hagamos mañana o pasado, ¿no? Pero ya tenemos el título aquí, Jehová es mi pastor. Isaías 58:11, el profeta Isaías
en el capítulo 58, verso 11, escribe lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Como decíamos anoche, este es un pasaje tan precioso que tiene toneladas de información que uno puede ir rescatando, sacando, descarminando de ahí, ¿no? Y menudeando, picachando eso y ir aprendiendo. Somos ovejas de su prado y Él es nuestro buen pastor. Él es el buen pastor. Absolutamente, mis hermanos, todos necesitamos en nuestras vidas la guía y dirección de un pastor. Todos. Absolutamente todo. Necesitamos de alguien que mentoree nuestras vidas, de alguien que nos vaya dando los parámetros, que nos vaya dando la ruta, ¿verdad? Sin duda alguna, el buen pastor su vida da por sus ovejas, es lo que dice la Biblia. Y más aún si ese pastor es el dueño y no un asalariado. Acá quiero aclarar algo. Hay los pastores que son los dueños del rebaño y hay otros pastores que son contratados. Esos son los asalariados, ¿no? O sea, le contratan para que pastoree tu rebaño, ¿cierto? Entonces, son los asalariados, que muchas veces cuando viene el lobo o viene el león, viene el oso, entonces ellos son los que arrancan primero, ¿no? Pero en cambio el pastor dueño es el que se para fuerte, es el que para el pleito. Por eso el asalariado, cuando ve que las papas queman, saca la guaracha, se va, ¿verdad? Entonces, dentro de los muchos atributos de un pastor, el pastor es la persona, el que sabe lo que su oveja necesita. Él sabe dónde está en ese momento los pastos más verdes, porque todos los pastos a la vez no están verdes, ¿no? Hay zonas donde están más verdes y el pastor sabe y dirige a su rebaño a esa parte donde él sabe, conoce que en ese momento los pastos están más altos, más verdes, más jugosos, ¿verdad? Y cuando se acaba esa parte, él sabe para dónde llevar al rebaño. Entonces, sabe también dónde están los pozos de agua fresca. El pastor sabe. El pastor sabe cómo defender a su oveja del ataque del lobo feroz. Cuando viene el depredador, el pastor es el que saca cara inmediatamente y los defiende, ¿no? Entonces, dentro de las otras características de, digamos, del pastor, es que el pastor, por ejemplo, a los corderitos, cuando están pequeñitos, casi recién nacidos, él agarra y en la cabecita del corderito lo echa aceite, lo unta aceite, lo llena de aceite. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente había una mosca, no sé si hasta ahora habrá, una mosca que venía y en la cabecita del corderito ponía sus huevos, sus larvas. Y esas larvas se desarrollaban, entonces se metían al cerebro de la oveja, ¿no? Y esa oveja comenzaba, debo suponer, a tener dolores de cabeza, ¿no? Que tal manera que se golpeaba la cabeza contra las piedras hasta morir. Entonces, ¿qué hacía el pastor? El pastor a su corderito agarraba y le echaba aceite de oliva en la cabecita del corderito, ¿verdad? Entonces, cuando venía la mosca, esa mosca perversa, entonces encontraba aceite y ya la mosca no se pegaba, no ponía sus huevos ahí. Y si ponía en otro lado de la oveja no había problema porque no llegaba hasta su cerebro. O sea, no lo bloqueaba la oveja. ¿Me entiende? Por eso en el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Verdad? Es lo que dice el Salmo 23. Por eso es que los pastores tenían que ungir a sus ovejitas con aceite para que esa mosca maligna no deposite sus huevos en su cabecita y termine bloqueando y matando a la oveja. Dentro de los atributos del pastor, ¿verdad? Veamos juntos algunas características de las ovejas. Las referencias a las ovejas se encuentran en toda la Biblia. En toda la Biblia usted va a encontrar referencias sobre las ovejas. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, se utilizaba a las ovejas como animales sacrificiales. Se usaba para hacer los sacrificios.
en el altar, ¿verdad? Se le traía, ¿no? Por familias traían un corderito, ¿no? Y le entregaban al sacerdote y el sacerdote era el que finalmente sacrificaba eso para que tus pecados sean cubiertos. No había remisión de pecados, no eran quitados los pecados, pero sí de alguna manera eran cubiertos. Entonces, mis hermanos, ya en el Antiguo Testamento, estos animalitos se usaban como sacrificiales. También era una fuente principal de ingreso. O sea, la gente que tenía grandes cantidades de ovejas, ¿no es cierto? Ellos podían venderlo, obviamente. Digamos que usted vive en la ciudad, en el pueblo, y no cría usted ovejas. Entonces, para llevar al sacerdote una oveja, un cordero, tenía que comprar al que lo vendía, ¿me entiende? Compraba la ovejita y se lo llevaba al sacerdote para que el sacerdote lo sacrificara. Entonces era un negocio. Y también usaban la leche para producir algunos lácteos, algunos quesos y esas cosas, ¿no? Entonces, a las ovejas también, mis hermanos, se usan simbólicamente para representar al pueblo de Dios. O sea, al pueblo de Israel, al pueblo judío se le representaba como las ovejas del Señor. Y el Señor, el buen pastor, ¿no? Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces, por ejemplo, en Juan 1:29 se refiere a Jesucristo como el Cordero de Dios. Juan 1:29, ¿no? Se refiere a Jesucristo como el Cordero de Dios. Y aquí el pasaje literal dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, o sea, Juan el Bautista, está en el Jordán bautizando a los cristianos, a los creyentes, ¿verdad? Entonces, levanta los ojos y ve venir al Señor Jesús y venía hacia él. Por eso dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ministerio de Juan era bautizar al Señor Jesucristo. Ese era su ministerio. Y cuando lo cumplió, ahí nomás lo apresaron, ¿no? Herodes lo apresó, finalmente le cortó la cabeza a Juan. Entonces, ya hemos visto parte de esa historia. Entonces, pero cumplió con el propósito de bautizar al Señor Jesús y cuando él lo ve, no dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que quita, no dice que lo cubre nada más, no dice que lo tapa, no, que quita el Cordero de Dios. Una de las primeras referencias a las ovejas en la Biblia se encuentra en Génesis 4:4. En Génesis 4:4, cuando Abel ofreció en sacrificio a Dios su mejor oveja. Abel, ¿cierto? Cuando trajeron Caín y Abel, ¿no? Estos dos hermanos, hijos de Adán, traen su ofrenda al Señor. Y Abel cogió de sus corderos, de su manada, el mejor corderito y lo trajo y lo ofreció en sacrificio al Señor. Entonces, de aquí ya comienza a aparecer, digamos, ¿no? Las ovejas acá. Aún una referencia aún más temprana puede estar en el Génesis 3:21. Cuando digo puede es que no se revela exactamente. Cuando Dios hizo túnicas de pieles para cubrir la desnudez de Adán y de su mujer. ¿Qué pasa? Cuando ellos no habían pecado, ellos estaban revestidos de la gloria de Dios. Ellos no se daban cuenta, no veían su desnudez, porque estaban revestidos de la gloria de Dios. Pero cuando ellos cometen alta traición al comer el fruto prohibido, entonces ellos se dan cuenta que están desnudos. La gloria de Dios que los cubría se aparta de ellos, se va. Entonces se dan cuenta que están desnudos. Entonces Adán va, coge unas hojas de parra, de uva, y hace, ¿no? Unos pequeños delantales, unos taparrabos, no sé, ¿no? Para cubrirse momentáneamente. Entonces cuando viene el Señor, le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Él le dice, Señor, ¿no? Oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Obviamente el Señor Dios Todopoderoso ya se dio cuenta de la desnudez de ellos. Y aquí es donde, ¿qué dice?
Cuando Jehová Dios hizo túnicas de pieles para cubrir la desnudez de Adán y de su mujer, aunque la Biblia no señala específicamente que eran piel de ovejas, es muy probable que Dios usara ovejas debido a su importancia simbólica posterior de los corderos como animalitos sacrificiales. O sea, tal vez fue un tigre, un león, no se sabe, no dice, simplemente dice que los cubrió con pieles de animales. O sea, ya ahí ya comienza, ¿no?, el tema de sacrificar a alguien para cubrir el pecado de otro, en este caso, para cubrir la desnudez de Adán. Las personas de Dios son comparadas con ovejas por varias razones, ¿no? Hay pastores, o sea, de las iglesias que dicen mis ovejas, ¿no? Y les hablan como si serían ovejas. O sea, se refieren, hay esa forma literal de hablar, ¿no? Mis ovejitas, dice, no, hoy tengo que ministrar mis ovejas, dice el pastor, porque sienten que son pastores, tienen el corazón de pastor. Por ejemplo, una de las razones es que las ovejas son uno de los pocos animales que carecen de un sistema de defensa. O sea, las ovejas no tienen pues unos cuernos grandes, no tienen dientes afilados para defenderse, no tienen nada de eso, ¿no? No tienen un sistema de defensa, no tienen muy desarrollado el sentido de ubicación, se pueden perder con facilidad. O sea, si no hay alguien que los guíe, la oveja se pierde, hermano, no vuelve al corral, no vuelve al redil, se extravía. O sea, su ubicación es muy frágil. Entonces se puede perder con facilidad. Graban, sí, en su memoria rostros, por ejemplo, como el de su pastor. La oveja reconoce a su pastor, ¿no? Lo mira y ya sabe que es su pastor. Porque si viene otro intruso, otra persona que no es su pastor, entonces esa oveja se asusta, se va. Pero cuando lo reconoce a su pastor, ¿no? Y lo otro, digamos, el oído de la oveja sí está muy desarrollado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Y eso es verdad. Lo hemos visto en muchas ilustraciones, ¿no? En National Geographic, ¿no? Cómo los pastores que tienen su rebaño, ellos silban, ¿no? Silban, comienzan a silbar y las ovejas comienzan a venir. Pero si otro silba, otra persona no viene. O cuando ellos comienzan a llamar a sus ovejas y las llaman por su nombre, ¿no? Blanca, no sé, pues el nombre que le ha puesto su oveja, ¿no? Chiquita, qué sé yo. Entonces, esa oveja escucha su nombre y viene. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es interesante, ¿no? Ustedes lo van a ver en el internet, ¿no? En esos reportajes que hay, cómo el pastor, digamos que lleva a sus ovejas a un determinado lugar a pastar, pero cuando ya se van a regresar, comienza a gritar, vamos, 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 regresamos, qué sé yo. Y las ovejas lo escuchan y comienzan, ve, ve, y todas comienzan a correr al lado del pastor para que comiencen a regresar. Interesante, interesante. Y esto, por si acaso, no es solamente algo, digamos, que pintoresco. No, es algo real. Hoy por hoy, igual, usted se va a esos lugares donde crían ovejas y se va a dar cuenta. Hace poco que viajamos con Caleb a Churín, nos encontramos con 2 rebaños de ovejas, ¿no? Y están las personas que los cuidan, que los guían, pues, ¿no? Y ellos los van hablando, chucha, 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 ¿no? Entonces, y las ovejas los siguen, los siguen. Digamos que esa es una manera de una de las características de las ovejas, ¿no? Cuando lo llaman por su nombre, o cuando el pastor le da la voz de partida, o cuando silba el pastor, le silba, ellos ya se previenen, ¿no? Las ovejas no pueden sobrevivir sin un pastor. Olvídalo. Los cabritos no. Los cabritos sí se pasan, ¿no? Esos se suben a los árboles, ¿no? Trepan a las rocas. Los cabritos tienen otras cualidades, otras facilidades, ¿no? Que no tienen las ovejas, ¿no? Ahora,
Las ovejas, como dije, no pueden sobrevivir sin un pastor. En el Salmo 23 nos muestra una maravillosa verdad que Dios mismo es nuestro pastor, nuestro protector, nuestro proveedor. Él nos defiende del ataque de Satanás. Él es el que te guarda. Jehová es mi pastor. Nada me faltará, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia te van a perseguir. Será algo que te sigan, ¿no? Cuando tú eres una oveja del buen pastor. 3, las ovejas se caracterizan por seguir a un líder, sin importar cuán peligroso o absurdo pueda ser. Simplemente la oveja lo sigue. Lo sigue. Si lo lleva al desbarrancadero, la oveja se va. Lo sigue, ¿no? Esa es una de las cualidades también. Los seres humanos son extremadamente crédulos. Cuando un líder atractivo, carismático, promete una nueva idea brillante, ellos se van con él. Por eso es que existen muchas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque los hombres son muy crédulos. La historia, mis hermanos, está llena de trágicas ilustraciones de la mentalidad de rebaño en acción. Basta es convocar a uno, a dos, a tres, y por ahí la gente se va colando. Cuando nosotros vemos esas iglesias falsas, ¿no? Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, ¿no? Eso es de pare de sufrir. Hermano, nosotros decimos, ¿cómo puede ser posible que pueda haber adeptos, que pueda tener gente? Uno dice, ¿cómo puede ser posible que ese hermano es de alguna manera la mentalidad de rebaño en acción? Esa mentalidad ovejuna quedó en evidencia cuando Pilatos presentó a Jesús ante el pueblo para preguntar, ¿qué hago con él? Porque no he encontrado pecado en este hombre. ¿Qué hago con él, no? Solo días antes, el Señor Jesús había sido el popular maestro de Galilea que predicaba el evangelio del reino, que perdonaba pecados, que sanaba a los enfermos, que limpiaba a los leprosos, que liberaba a los oprimidos por el diablo, y la gente lo seguía con mucho entusiasmo. Solo pocos días antes, el domingo de Ramos, o sea, para la Pascua, el Señor Jesús hace su ingreso triunfal en Jerusalén montado en un pollino, es decir, en un burrito joven, ¿no? Y la gente lo ovacionaba y gritaba, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Hosana, y ponían su capa en el piso para que el Señor pasara por ahí, y los ramos que habían cortado lo ponían ahí para que pasara con su burrito. Eso fue el domingo. Y 3 días después, mis hermanos, 3 días después, Pilato les presenta ante el pueblo, ¿no? Y le dice, ¿qué hago con él? Yo no he encontrado ningún pecado. Yo no he encontrado ningún delito en él. Yo lo voy a azotar y lo voy a soltar. Y ahí es, ¿no? Donde la gente, ¿no? Los jefes de los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los religiosos de su tiempo, incitaron a la multitud en contra de Jesús. Y los mismos que el domingo lo aclamaban gritando, Hosana, Hosana, ahora estos mismos gritaban, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Por esta mentalidad ovejuna, por esta, de alguna manera, forma de conducirse como ovejas, con una mentalidad de rebaño. Entonces, mis hermanos, por eso es que a veces no entendemos cómo las falsas doctrinas, las falsas iglesias prosperan en el mundo y tienen muchos adeptos y tienen mucha plata. Eso es, por ejemplo, esos de los mormones.
Esas son gente que tiene mucho dinero, que construyen sus iglesias bien grandes y todo, y tienen una serie de eventos y viajes y regalías y muchas cosas más. Y uno dice, pero si ellos están equivocados, si ellos no están en la verdad, ¿cómo es que pueden prosperar? Es sencillamente porque están sirviendo a un Dios del engaño, a Satanás, y Satanás es el que de alguna manera les va ayudando. ¿Para qué? Para que sigan engañando a más gente. Esa es la razón. La otra razón por la que los hombres son comparados con ovejas en la Biblia es que las ovejas tienden a alejarse del rebaño. Esa es una de las cualidades también. Las ovejas, por eso es que el pastor tiene que estar mosca ahí, tiene que estar pilas. ¿Por qué? Porque las ovejitas van, ven una ramita por ahí, se aparta del rebaño, ¿no? Se aparta del rebaño. ¿Y qué sucede? Al alejarse del rebaño, la única posibilidad de sobrevivencia de una oveja es dentro del rebaño y al cuidado de un pastor. Pero cuando se salió del rebaño, se perdió. Se perdió porque no tiene la capacidad de ubicarse, de seguir el rastro de las otras. No, cuando están en mancha puede seguir, pero ya separada ya no sabe por dónde irse, está perdida, ¿no? Pedro, el apóstol Pedro tenía claro, por eso que advierte a la iglesia que estuvieran siempre alertas, que estén pilas, que estén atentos. En 1 de Pedro 5:8 dice, ¿no? Literal, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no puede devorarlo a todos. Por eso el león está alrededor buscando a quien devorar, al que está separado del grupo, al más débil, al más pequeño, va a ir de frente y se lo va a devorar. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, ¿no? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, una de las parábolas más famosas de Jesús es sobre un corderito que se desvió tanto que se perdió. O sea, se salió de la ruta, se salió del camino, se salió del grupo, se salió del rebaño y se perdió. Jesús, el buen pastor, dejó el redil, ¿no? En el redil dejó a las 99, él tenía 100 ovejas, es lo que dice la parábola, ¿no? Que un pastor tenía 100 ovejas, pero que al llegar, ¿no? Al aprisco, o sea, al redil, cuenta sus ovejas y resulta que hay 99 nada más. Los vuelve a contar y pues hay 99. En consecuencia, falta una. Entonces él regresa toda la ruta por donde él ha caminado buscando a ese corderito que se había perdido, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que cuando lo encuentra, él se regocija, lo carga en sus brazos, lo limpia, ¿no? Lo acaricia, lo pone sobre sus hombros y lo regresa al redil. Obviamente, esta es una parábola que tiene que ver con todo ser humano, porque nos hemos salido del camino y nos hemos salido tanto que nos hemos perdido, estamos perdidos. Y si no es la ayuda del pastor, simplemente vamos a ser devorados por el enemigo, porque no tenemos la capacidad de volver a Dios. Es Dios es el que te busca. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Eso de que no, estoy buscando a Dios, es Dios el que te está buscando a ti. Es Dios el que busca a la humanidad. Por eso es que envió a su único hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios el que busca al ser humano, el que le lleva el evangelio de salvación. Pero es el hombre el que lo rechaza, es el hombre el que dice, no, no quiero, no te necesito, Dios. Yo solo me sobro y me basto. Tengo plata, tengo posiciones, tengo lo que quiero. Déjame gozar de mi vida, de mi juventud. Ya cuando esté viejo, ya ahí, por ahí si hay tiempo te busco.
¿no? Es lo que dice el mundo. ¿Cómo voy a perderme pues las fiestas, ¿no? De ahora, ¿cómo mis amistades, mis chocheras, mis promociones, ¿no? No, yo no puedo ser cucufato. Yo no voy a estar aleluya, aleluya por ahí cuando hay mucho que vacilarnos, que divertirnos. La vida es una, ¿no? A chupar y a vergelear que el mundo se va a acabar. ¿Sí o no? La vida es una. La muerte también es una. Y el infierno es uno también. Pero la gente no sabe, no le entiende, todavía no puede procesar esa información. El enemigo no lo deja. Las ovejas fueron las primeras criaturas en presenciar un cielo lleno de ángeles mientras sus pastores escuchaban la buena noticia del nacimiento de Jesús. Esto es maravilloso también. Seguro que no lo sabían, ¿no? Fueron las ovejas, fueron las ovejas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús iba a nacer y fue a un pesebre porque no había lugar en el hotel. Entonces, en un pesebre. Y el pesebre está lleno de ovejas, ¿sí o no? Y era de noche. Todas las ovejas estaban ahí y los pastores, los que lo cuidaban, ¿no es cierto? Cada quien cuidaba su rebaño. Entonces ahí, ¿qué sucedió? Los ángeles comenzaron a dar las buenas nuevas del nacimiento del Mesías. Entonces las ovejas estaban ahí en primera plana, ¿no? Las ovejas fueron las primeras criaturas en presenciar un cielo lleno de ángeles mientras sus pastores escuchaban las buenas nuevas del nacimiento de nuestro Señor Jesús, nuestro Redentor. Dios podía haber mandado la noticia del nacimiento del Mesías al palacio del rey, al templo donde estaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los religiosos de su tiempo. Fácil pudo él haber enviado el mensaje allí. En cambio, anunció la llegada del Cordero de Dios a un pesebre lleno de ovejas. ¡Qué maravilla! Jesús a menudo se compara a un cordero porque él era manso y humilde de corazón. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Incluso en el cielo, cuando llegue el día del Señor Jesús, todavía se llama el Cordero, las bodas del Cordero, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús, sus bodas serán con la iglesia. La iglesia sube como novia, pero baja como iglesia. Entonces, mis hermanos, pero allí habrá un giro de 180 grados. El que subió como cordero ahora descenderá como el león de Judá. Ahora el que subió como manso y humilde de corazón, él volverá como león para destruir a todos los que continuamente se opusieron a él, ¿no? Aquel que entró en Jerusalén montado en un burrito, ahora descenderá montado en un caballo blanco. En el día del juicio, Jesús destruirá a todos aquellos que continuamente se burlan de él, aquellos que continuamente lo rechazan, aquellos que continuamente están luchando contra el Señor. Luchan contra su palabra, obviamente están luchando contra Dios. Luchan contra un cristiano, con alguien que le está dando un folleto, alguien que le está alcanzando una palabra, la palabra del Señor, luchan contra él y están luchando contra Dios. Ayer compartíamos, ¿no? Que en el final de los tiempos dirá, ¿no? El Señor, cuando, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve enfermo, me visitaste. Cuando estuve en la cárcel, me fuiste a ver, ¿no? Y la gente dirá, Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? Y el Señor Jesús les dirá, cuando hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me hicieron. Qué tremendo, ¿verdad? Y a los cabritos del lado de la izquierda les dirá, ¿no? Cuando tuve hambre, no me diste de comer. Cuando tuve sed, no me diste de beber. Cuando fui forastero, no me hospedaste, ¿no? Y ellos dirán, Señor, pero ¿cuándo hicimos esto? Nosotros no te vimos. Cuando ellos no hicieron a uno
de sus hermanitos más pequeños, es decir, de cualquier cristiano que está llevando la palabra, a él lo hicieron. Entonces les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Es interesante. Es interesante cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios y va encontrándose la revelación del Señor y tú dices, ah, qué tremendo, no lo sabía, qué maravilla. Y sientes que vas creciendo espiritualmente, sientes que estás recibiendo revelación de Dios y disfrutas en la presencia del Señor y quieres más de Él. Este programa no es otra cosa que esa hambre y sed que ustedes tienen por la palabra del Señor. No es otra cosa. Eso me muestra a mí que tengo que seguir. Por eso es que con reverencia cada mañana le digo, Señor, hoy voy a predicar tu palabra. Señor, hoy tengo la oportunidad de hablar de ti. Que sea tu Espíritu Santo el que habla a través de mí, Señor. Desde que amanezco 5:40 el despertador da y lo primero que tengo que decir, hoy es un día maravilloso. Hoy no es cualquier día, es un día especial. Tengo que compartir tu palabra en la noche. Señor, ayúdame. Que no sea yo, que seas tú, Señor, a través de mí. Que no sea mi palabra, que sea tu palabra, Señor. Que no sea mi revelación, que sea tu revelación, Señor. Y como siempre, que seas tú, Señor. Y yo pueda decir, al final fuiste tú, Señor. No fui yo, fuiste tu papá. Yo sé que fuiste tú. Yo lo sé que fuiste tú, Señor. Gracias. Entonces, la razón de este humilde programa, mis hermanos, 1080 noches, creo, Caleb lo sabe, yo no llevo la cuenta, ¿no? Es en razón de ustedes. Ustedes están aquí, razón suficiente para seguir. Motivación especial. Como decía la canción, ¿no? Motor y motivo o algo así. O sea, son la razón de que este programa exista. Por eso es que están en mi corazón, en mis oraciones. Por eso es que los amo entrañablemente. Y es mi deseo y oración que ustedes puedan ser muy bendecidos siempre. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios los alcance en sus hogares. Que Dios les dé del rocío del cielo. Que el Señor haga sobreabundar el grano y el vino nuevo en sus hogares. Que el Señor los bendiga con ricas y abundantes bendiciones cada día. Que haga resplandecer su gloriosa presencia en todos ustedes. Que los ayude en sus necesidades. Que supla todo lo que les falte a ustedes conforme a sus riquezas en gloria. Y que la buena salud, sea su inseparable compañera el resto de sus días. Que ustedes puedan disfrutar de la benevolencia de Dios, que puedan decir, gloria a Dios, bendito sea mi Padre, porque me siento grandemente bendecido. Soy un hijo privilegiado. Soy demasiado bendecido, Señor. Gracias por tremendo favor, por tan grande bendición. De eso debería decir la actitud de una oveja fiel, de un cordero fiel ante su pastor, ante su maestro, ante nuestro Dios, ante nuestro Señor, ante nuestro Padre, ante el precioso Espíritu Santo, ante nuestro Señor Jesucristo que derramó su sangre inocente, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo para que nosotros podamos ser limpios, salvos, sanos y bendecidos. Ese es nuestro Señor. Jehová es mi pastor. Que Dios los bendiga. Confío en el Señor de que esta disertación sirva de bendición para sus vidas. Que Dios los guarde. Si papá Dios lo permite, mañana en este mismo horario estaremos complementando con la segunda parte de este tema. Jehová es mi pastor. Hasta mientras, ya saben que están en mi corazón, que son parte
de este humilde servidor. Un abrazo enorme, un abrazo gigante, que tengan muy buenas noches, que pasen una noche preciosa y muy bendecida. Hasta mañana, familia.